¿Estás listo? Decía amén conmigo. Entonces anda abriendo tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 12, que en un momento más vamos a estar leyendo. Libro de Hechos, capítulo 12, y Dios tiene una palabra fresca en este día para ti. ¿Te animás a decir conmigo, Dios tiene una palabra fresca para mí? Si lo crees en tu corazón, Dios dice así sea. Si lo crees en tu corazón, Dios dice así sea. Si crees que Dios te va a hablar, Dios te va a hablar. Si tu corazón está cerrado y dice Dios no me va a hablar, Dios te va a respetar y no te va a hablar. Pero si tu corazón está abierto, hay una palabra fresca que va a traer luz a tu vida. Como cada vez que leemos o predicamos o enseñamos o aconsejamos desde la palabra de Dios, si tu corazón está abierto o el mío, sí o sí tiene que venir luz. ¿Cuántos decimos amén a esto? Porque la misma palabra dice de sí misma que es lumbrera para nuestros pies. La palabra de Dios es lumbrera, es luz a tus pies y a mis pies. Así que cada vez que la palabra de Dios es hablada, predicada, enseñada o aconsejada, luz tiene que venir a nuestras vidas. Así que vamos abriendo entonces, como dijimos en el libro de Hechos, capítulo 12, para leer en un momento. No sé ustedes, pero yo le doy gracias a Dios por este tiempo que nos toca vivir. Bueno, sentí un amén muy despacito. Lo voy a repetir otra vez. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo específico que nos toca vivir. ¿Te animás a decirlo conmigo? ¿Te animás? Vamos a las 3. 1, 2 y 3. Gracias, Señor, por este tiempo que nos toca vivir. Vamos otra vez. Gracias, Señor, por este tiempo que nos toca vivir. ¿Saben que esto es bueno? ¿Te animás a decir también conmigo eso? Vamos, a las 3. 1, 2 y 3. Esto es bueno. ¿Qué cosa? Ser agradecido. Esto es bueno, dar gracias a Dios. Miren, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias a Dios, que dice en todo. Y miren lo que dice después. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. Es la voluntad de Dios. Por eso te decía, esto es bueno. Lo decimos otra vez, esto es bueno. ¿Cuántos se animan a decir, gracias Señor por este problema? ¿Cuántos se animan a decir, gracias Señor por esta enfermedad? Porque voy a ver tu mano de gloria, cómo me saca de ella. Lo mismo del problema. ¿Cuántos se animan a decir, gracias Señor por este esposo que todavía no cambió? A ver los hombres ahora, ya fueron menos, ¿eh? A ver, vamos las hermanas de nuevo. Vamos las hermanas de nuevo. Gracias, Señor, por este esposo que todavía no cambió. Ahora vamos los hombres. Gracias, Señor, vamos los hombres, por esta esposa que todavía no cambió. Ahora vamos todos juntos, porque voy a ver tu mano cómo lo transforma o cómo la transforma. Gracias a Dios por este tiempo. Es bueno ser agradecidos, amén. Y aún estamos dando gracias a Dios por un tiempo bueno, porque por más luchas, por más pruebas, por más dificultades que haya, estamos viviendo un tiempo de cielos abiertos. ¿Cuánto lo creemos? Y aunque haya dificultades, pruebas o enfermedades en el medio, estamos viviendo un tiempo de puertas abiertas. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. ¿Saben que una vez he hablado acerca de esto? Pero creo que hace bastante, acerca de que hay puertas abiertas delante de tu vida. Decilo conmigo, hay puertas abiertas delante de mi vida. ¿Cuántos quieren verlas abrir? Por eso el mensaje de hoy
se llama 6 claves para ver puertas abiertas. 6 claves para ver puertas abiertas. Este es el título del mensaje, así que si tenés tu Biblia abierta, vamos a leer el libro de Hechos capítulo 12, desde el versículo de 1, un acontecimiento espectacular, hermoso, donde el protagonista es Dios. ¿Cuánto decimos amén? Pero a quien le toca vivir como segundo o tercer protagonista, porque también hay un ángel, esta historia es Pedro. Es un hecho donde Pedro vive una situación adversa en el principio, pero las puertas se abren en el final de la historia. Así que si ya tenés abierta la Biblia, vamos a leer entonces el versículo 1 del libro de Hechos capítulo 12. Dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de 4 soldados cada uno. ¿Para qué? Para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto a 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias en esta noche y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté guiando. Padre, dame sabiduría en el nombre de Jesús, tu Hijo. Te pido sabiduría de lo alto, que tu Espíritu Santo me esté, Señor, inspirando, iluminando, para poder discernir y hablar e interpretar esta palabra. Y Señor, declaramos ahora oídos espirituales abiertos en cada uno de los hermanos que están aquí. En el nombre de Jesús declaramos esta palabra que va a impactar y hacer el trabajo para lo cual tú me la has dado. En el nombre de Jesús decimos amén. ¿Cuántos quieren ver puertas abiertas para la iglesia? ¿Cuántos quieren ver puertas abiertas en sus propias vidas?
Gloria a Dios. Lo primero que tenemos que entender está en los 4 primeros versículos. Vamos a leerlos otra vez, del 1 al 4. Porque si queremos ver puertas abiertas delante de nuestras vidas o delante de nuestra congregación, vamos a tener que entender algunas cosas. Por eso el mensaje se llama 6 claves para ver puertas abiertas. Si querés tomar nota, toma nota. Si no, asegúrate después de ver la prédica de nuevo, porque no creo que de memoria te vayas a acordar de las 6 claves que vamos a hablar. Y cada una de ellas es importante, porque Pedro, antes de ver las puertas que se le abrieran solas delante de él, pasó por estas claves que tú y yo vamos a estudiar o interpretar o sacar de este pasaje de la Escritura. Así que vamos a leer del versículo 1 al 4 otra vez para entender lo que les dije que debíamos entender. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarle, no era para nada bueno. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, íntimo amigo de Pedro. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prenderle también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Lo primero que tenemos que entender al leer estos 4 versículos es que las puertas tienen que estar cerradas para que tú y yo veamos las puertas abrirse. Amén. Esto es algo que a ti y a mí no nos gusta demasiado, porque nos gustaría vivir en un mundo donde la puerta de continuo esté abierta. Pero si tú y yo vamos a ver puertas abrirse, ¿cuántos queremos ver puertas abrirse? Vamos a tener que entender, decid conmigo, tengo que entender que para ver las puertas abrirse, primero las tengo que ver cerradas. ¿Me van entendiendo? Temporalmente, porque tú y yo tenemos las llaves, pero las tenemos que ver cerradas por un momento, por un tiempo. Aparentemente están cerradas. ¿Por qué digo aparentemente? Porque tú y yo tenemos que creer que Dios va a abrir las puertas que están cerradas. Pero de una u otra manera las vamos a ver por un momento, por un tiempo, cerradas. Y no solo cerradas, bien cerradas. Decí conmigo, bien cerradas, con una apariencia de cerrojos, candados, palos que le atraviesan y todo lo que ustedes se puedan imaginar, que nos va a dar a entender que la puerta que está delante nuestro, la cual se tiene que abrir, está bien cerrada. ¿Cuántos me van entendiendo? Dice la Escritura en estos 4 versículos que la iglesia en este momento estaba viendo las puertas de la libertad cerradas, porque estaban siendo perseguidos. Y siempre digo, hermanos, no tenemos que ni comparar la persecución o las clases de puertas cerradas que la iglesia primera vio, porque tú y yo hoy en el país que vivimos somos privilegiados. Porque no podemos comparar las luchas, las pruebas y las situaciones que tú y yo tenemos que vivir cuando luchamos con una renta que tenemos que pagar, cuando luchamos con un bill, cuando luchamos con un marido que todavía no cambió o una mujer que todavía no cambió, cuando comparamos la lucha y las pruebas que estos hombres vivían. La iglesia estaba siendo perseguida, las puertas de la libertad estaban cerradas, estaban siendo oprimidos, agarrados y matados. Algunos de ellos. Dice el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y era íntimo amigo de Pedro. O sea que la iglesia estaba experimentando un momento donde si ellos hubieran visto la situación con ojos naturales, hubieran dicho,
todas las puertas están cerradas. Nos están metiendo presos, nos están matando. No veo ni una sola puerta abierta aquí en este lugar. Ese podría haber sido el pensamiento de la iglesia, porque en ese tiempo y en ese lugar físico que ellos estaban, lo único que estaban viviendo era persecución. Las puertas estaban cerradas. Y bien cerradas, miren. Habiéndole tomado preso en el versículo 4, dice, le puso en la cárcel. No solo lo puso en la cárcel, sino que dice, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. O sea que además de meterlo en la cárcel a Pedro, le puso 16 soldados que lo custodien. Y aparte de los 16 soldados, él estaba dentro de un calabozo y estaba atado con cadenas. Pregunto, ¿estaban las puertas abiertas para Pedro? ¿O estaban las puertas cerradas para Pedro? Pregunto, ¿estaban las puertas cerradas para Pedro o estaban bien cerradas? Bien cerradas. Bien difícil de salir. No solo había que sacarse las cadenas, había que eludir o matar o hacer algo con las 16 personas que estaban en su cuidado. Y después tenía que lograr abrir la puerta principal que los separaba de la libertad. O sea que la puerta estaba bien cerrada. Cuando Josué estaba a punto de conquistar con el pueblo de Israel la ciudad de Jericó, ¿cuántos se acuerdan de esta ciudad? Si leemos el Antiguo Testamento, una ciudad que estaba en la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel, la tierra prometida, la cual el pueblo de Israel tenía que conquistar para seguir camino rumbo a la tierra. ¿Cuántos se dan cuenta y entienden que cuando vamos camino a la tierra que Dios nos prometió, tenemos que ir de conquista en conquista? Tenemos que ir de lucha en lucha, pero si estamos con Él, de victoria en victoria. Y Josué tenía que poseer una ciudad amurallada y bien amurallada que llevaba como nombre Jericó. Y el libro de Josué, capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, ahora Jericó, escuchen esto, estaba cerrada, pero agrega atrás, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. No importa lo cerrada que estaba la ciudad, no importa lo cerrada que estaba la cárcel, no importa lo cerrada que está tu vida hoy. Dios te dice, yo te hago libre. Dios te dice, aunque las puertas parezcan o estén temporariamente cerradas, yo las quiero abrir. ¿Cuántos quieren ver las puertas abiertas? Pero hay 6 claves que tú y yo tenemos que entender para ver que estas puertas se abran. La primera es lo que hablábamos recién, ver las puertas cerradas y creer que Dios las abre. O sea que tengo que verlas y creer que Dios lo va a hacer. Primera clave, tengo que ver las puertas cerradas y creer que Dios lo va a hacer. La segunda clave está en el versículo 5 y dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuántos quieren saber cuál es la segunda clave? Ya está media clarita ahí. Empieza con O. Oración. Ahora esta oración tenía una característica en esta iglesia que vio la puerta abrirse. No dice, y la iglesia hacía oración. No, dice, y la iglesia hacía oración sin cesar delante de Dios por él. Por eso Jesús dice que el que llama se le va a abrir. Que el que busca hallará.
Pero cada uno de esos verbos, si usted los analiza en el griego original con que fue escrito en el Nuevo Testamento, son verbos que dan a entender una acción continua. El que golpea continuamente se le va a abrir. El que busca continuamente hallará. No el que buscó hoy, no el que golpeó hoy y como no halló respuesta, paró de golpear, paró de llamar y dice: Dios no está conmigo, Dios no me bendice, Dios tiene otra cosa para mí, y deja de golpear y deja de llamar. Si esta iglesia hubiera dejado de llamar y no lo hubieran hecho sin cesar, no hubieran visto la puerta abierta. Decí conmigo: yo tengo la llave de todas las puertas. Y se llama oración. Yo tengo la llave de todas las puertas. Y se llama oración. Tu oración abre puertas. Decirle al que está al lado tuyo: tu oración abre puertas. Es como una llave maestra. ¿Cuántos saben lo que es una llave maestra? Una llave que con esa llave se abren todas las puertas. ¿Nunca viste? En algunos negocios, en algunas fábricas, en algunos bancos, en algunos lugares, solo el jefe, solo el manager o solo cierta persona tiene una llave maestra que abre todas las puertas. Pues esa misma llave Dios te la dio a ti. Mateo capítulo 16, versículo 9, yo lo tengo aquí, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es una llave. Es una llave. Recuerdo en una oportunidad cuando alguien nos trajo una palabra a mi esposa y a mí, creo que fue aquí. Dios nos volvía a repetir lo que su palabra ya dice. Y nos repetía a través de la boca de alguien. Y nos decía: les he dado una llave. Les he dado una llave. Les he dado una llave. Para que no se nos olvide. Y Dios te lo dice a ti esta noche: te he dado una llave. Te he dado una llave. Te he dado una llave para que la uses. ¿Sabe dónde está el problema? Es que muchas veces no la usamos. A veces porque no sabíamos ni que la teníamos. Bueno, si no la sabías, hoy lo sabes. Dios te está diciendo: tenés una llave. Tenés una llave que es la oración. Tenés una llave que abre todas las puertas. Por eso Jesús le dijo a Pedro: todo lo que atares en el cielo. Decí conmigo: todo. Todo. Esa llave que Dios te da hoy abre todas las puertas. Está en ti que la uses o no. Quizás no sabía que la tenías. O quizás no entendías cómo funcionaba. El punto es que Dios te la da. Dios te la dio y te dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Por supuesto, si está dentro de su voluntad. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, yo lo haré. O a lo mejor te pasó lo mismo que le pasó a Pedro. Pedro había recibido una tremenda declaración: a ti te doy la llave. Jesús mismo en persona. ¿Cuánto le hubiera gustado estar en ese lugar? En los zapatos de Pedro, físicamente, caminar con el maestro. Y que el maestro personalmente le dijera: a ti te doy la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en el cielo será atado, y todo lo que desatares será desatado. Le estaba diciendo: te doy la autoridad. Lo mismo que hoy Jesús nos dice a nosotros, con la ventaja que hoy tenemos al Espíritu Santo, que nos fortalece y nos ayuda y nos corrige y nos da lo que necesitamos para pelear en esta tierra. Pero a lo mejor te pasó lo mismo que le pasó a Pedro. Porque Pedro había recibido tal declaración, y si lees 3 versículos nada más abajo,
Pedro ya estaba tratando de convencer a Jesús, de que no vaya a la cruz. Como consecuencia, esa llave no iba a funcionar. 3 versículos más abajo, Pedro había recibido la declaración tremenda de que le entregaba a Jesús la llave más arriba, y 3 versículos más abajo estaba queriendo convencer al maestro de que no vaya a la cruz, por consiguiente que esa llave ya no existiera. Pedro no estaba entendiendo lo que tenía en la mano, las llaves del reino de los cielos. Quizás te pasa lo mismo, no estás o no estamos entendiendo lo que tenemos en la mano. No tenemos la llave que abre la puerta de esta iglesia para entrar, o la llave de tu casa. Tenemos la llave que abre todas las puertas en el cielo, en la tierra y en todos lados. Tenemos la llave maestra, tenemos el nombre de Jesús, tenemos el poder de Dios, la autoridad delegada de parte de Dios a cada uno de nosotros. Pregunta, ¿lo usás o no lo usás? Si no lo usás, es tiempo que la comiences a usar. Por eso la segunda clave es esta: la oración, la llave de la oración, y usarla. La tercera clave está en el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. La tercera clave es entender que es Dios el que se quiere glorificar y no que nos glorifiquemos nosotros. Ya me van a entender. Dice la Biblia que la misma noche que ya Herodes lo iba a liberar es cuando Dios obra el milagro. No faltaban demasiadas horas. Quizás Dios podría haber dicho, bueno, ya está, hijo mío, un poquito más de sufrimiento, pero unas horitas más y Herodes te libera. Pregunto, ¿quién se hubiera llevado la gloria si Herodes lo hubiera liberado? La historia podría haber hablado de la misericordia de Herodes y no de la gloria de Dios. Hoy estaríamos hablando cómo Herodes tuvo misericordia, o Dios tocó a Herodes para que tuviera misericordia. La cosa que Herodes lo dejó libre. Pero el que quiere abrir las puertas es Él. Unas horitas más y Herodes abría las puertas. Pero el que quiere abrir las puertas milagrosas en tu vida es Él. El problema es que nosotros no tenemos paciencia a veces y no queremos pasar por cada una de estas claves para ver la gloria de Dios, para ver las puertas abiertas por Dios, y comenzamos a abrir las puertas nosotros a empujones o a golpes, o agarramos un tronco y decimos, no hay cerrojo, no importa, tiene un candado, yo voy a agarrar un tronco y le voy a dar un troncazo para que la puerta se abra. O le voy a dar una patada. Algunos de nosotros en el pasado estudiamos alguna arte marcial o algo, entonces hoy nos creemos fuertes. Algunos van al gimnasio y también dicen, tengo músculos, yo voy a abrir las puertas con mi fuerza. ¿Nunca te pasó esto? ¿Nunca quisiste abrir una puerta con tus fuerzas? Y así nos fue después. A veces por temor. Mirá si Pedro hubiera tenido miedo, si hubiera visto preso, encarcelado, atado con cadenas. Podría haber pensado, no, Herodes me va a matar, yo tengo que salir de acá como sea. Lo podría haber agarrado la desesperación y agarrar a patadas la puerta para salir. ¿Sí o no? Pero dice la Biblia que Pedro estaba durmiendo. ¿Se acuerdan la prédica de la barca? ¿Cómo estaba Jesús en la barca cuando estaba la tormenta? Durmiendo. ¿Cómo estás tú en medio de la cárcel que momentáneamente te ha permitido Dios vivir? ¿Cómo estás tú en medio de la tormenta que temporalmente Dios te ha permitido vivir? ¿Estás durmiendo en paz? ¿Entendiendo cada una de estas claves para ver la gloria de Dios? ¿O estás queriendo salir de tu cárcel, problema, situación, enfermedad o lo que sea,
como sea, pero de una manera desesperada, abriendo tú las puertas que Dios quiere abrir. Por eso la tercera clave es, tengo que entender que Dios quiere glorificarse. En cada movimiento, en cada decisión, en cada acontecimiento importante de mi vida, Dios es quien se quiere glorificar. Recuerdo, y siempre lo cuento, cuando con mi familia decidimos movernos de Argentina a Estados Unidos, ¿te acordás? Teníamos desesperación por un momento, porque la situación económica era muy apremiante, muy difícil, y la estábamos pasando no bien económicamente. Pero oramos. Y Dios recibe una palabra, mi esposa recibe una palabra de parte de Dios, donde Dios les dice, yo los voy a llevar, yo voy a abrir las puertas. Yo me hubiera querido ir al otro día que recibí esa palabra, porque realmente no la estábamos pasando bien. Pero pasaron 3 años hasta que Dios abrió la puerta. Y te digo, Dios abrió la puerta. Y Él nos había dicho que cuando Él abriera la puerta, tomáramos la puerta esa, entráramos por la puerta abierta, porque si no, no iba a haber otra posibilidad. Dios abrió la puerta, entramos, viajamos. A los 3 meses que llegamos allí, sacaron el privilegio que los argentinos teníamos para llegar a Estados Unidos con el pasaporte nada más. Ya se necesitaba una visa. Y yo no calificaba porque no tenía ni propiedades, ni cuenta bancaria, ni buen sueldo, ni nada que pudiera yo calificar. Era la puerta justa de Dios, el momento justo, el lugar justo, las personas justas. El momento justo, el lugar justo, las personas justas. Era una puerta que Dios quería abrir y Él se llevó toda la gloria porque fue todo milagroso la manera en que Él abrió las puertas. Cuando llegamos al país, le revisaban las valijas a todo el mundo. A todo el mundo le abrían las valijas a ver qué llevaban. A nosotros no nos abrieron las valijas. Llevaba solo $300 en el bolsillo y no tenía más dinero, no tenía tarjetas de crédito. A todo el mundo les hacían preguntas y le decían, ¿a qué viene? ¿Cuánto dinero trae? No me preguntaron ni cuánto dinero traía. A todo el mundo le hacían que mostrasen sus billetes de vuelta. Yo los tenía, pero no me los hicieron mostrar. Y cuando le dije, venimos aquí al país, vamos a Utah, vamos a ver templos, que era verdad, porque íbamos a ver templos, no exactamente los mormones, pero íbamos a ver templos. A lo mejor él pensó que eran los templos mormones porque ahí está lleno. No, eran los templos cristianos. Y después que le dije así, nos miró y dijo, bienvenidos a los Estados Unidos. La puerta que Dios abre. De ahí en adelante, los 8 años que vivimos en ese país, hasta que Dios nos dijo, ahora es tiempo, salgan. Por eso estamos aquí hoy. Ahora es tiempo, salgan. Fue una tras otra, ver la gloria de Dios. Ver la mano de Dios moverse milagrosamente en nuestro favor. Porque el que se quiere glorificar, aún en abrir tu puerta, es el Señor. Amén. No intentes forzar la puerta. Porque si la forzás, la vas a abrir, ¿eh? ¿Saben que el pueblo de Israel forzó la puerta de Dios? Cuando Dios en el Antiguo Testamento le declara que Él quería ser su rey, Dios directamente quería ser el rey de Israel. Escuchen esto que es importante. Directamente Dios quería ser su rey. Pero el pueblo de Israel era duro, como nosotros, que nos cuesta entender. Y ellos comenzaron, queremos rey, queremos rey, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y Dios le decía, pero yo quiero ser su rey. Y ellos decían, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Tanto golpearon que Dios, en su voluntad permisiva, le dijo, ahí va el rey.
humano. Dolores de cabeza vinieron después para el pueblo de Israel. Pero ahí yo aprendí una lección en esta escritura, que hay una voluntad absoluta de Dios, pero también hay una permisiva. La absoluta es la que Él planeó y nosotros le seguimos. La permisiva es la que nosotros planeamos y Él nos anda buscando a ver cómo nos puede rescatar. ¿Entienden la diferencia? Pedro podría haberse puesto a golpear la puerta, a ver cómo escapar de la cárcel. Pero él estaba tranquilo, él sabía quién era su Dios y dormía. Gloria a Dios. No esperes soluciones humanas. Espera en Dios. Si Dios quiere usar a humanos, gloria a Dios. Pero deja que Él se glorifique. Versículo 7 nos trae la cuarta clave. Dice: he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. El ángel, imagínense la situación: Pedro encadenado, acostado, durmiendo, adentro del calabozo. Se presenta un ángel, lo toca, y antes de sacarle las cadenas, le dice algo: levántate pronto. Cambia la postura, porque acostado no te puedo desencadenar. Párate pronto. Un cambio de postura. Necesitamos pararnos en la fe. Necesitamos levantarnos en la postura correcta de fe. Muchos de nosotros, por años, hemos estado encadenados. Quizás durmiendo, pero encadenados. Quizás no en una cárcel, pero encadenados. Hoy orábamos para que cadenas se caigan. Pero para que eso sucediera, te tuviste que levantar. Tuviste que tomar una postura de fe. Tuviste que tomar una decisión. Y venir aquí al frente y orar juntos. Fue un cambio de postura. De decir, me quedo con las cadenas, a decir, quiero ser libre. Un cambio de postura, de decir, de cambiar, de estar con las cadenas, a quiero ser libre. ¿Sabes que el ángel podría haber levantado a Pedro? ¿Cuántos dicen amén? Dios puede hacer cualquier cosa. El ángel podría haberse presentado, levantado a Pedro, dormido, sacarlo hasta afuera y cuando estuvieran afuera despertarlo, ¿sí o no? ¿Podría haber hecho eso o no? Si es Dios, puede hacer lo que quiera. Pero ¿qué hizo el ángel? Primero lo despertó. ¿Se acuerdan la semana pasada, el domingo, que Dios nos decía: despiértate, despiértate? Y nos lo dijo 2 veces. Suelta las cadenas de tu cuello, despiértate. Las cadenas que no te dejan avanzar en Cristo, ¿te acuerdas? Las cadenas que no te dejan comprometerte con Él. Las cadenas que no te dejan ser más fiel a Él. Las cadenas que no te dejan obedecerle a Él. Suéltalas. Pero para eso Dios nos dijo: despierta. Lo mismo el ángel le dijo a Pedro: despierta. Pero no solo le dijo despiértate, le dijo: párate pronto. Y cuando se pararon, cuando se paró las cadenas, ¿qué dice que sucedió? Versículo 7. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Si hubiera estado acostado, no se caen. Para que se caigan es que Pedro ya estaba parado. Y las cadenas se le cayeran de sus manos. A veces vemos puertas cerradas. Y además de ver puertas cerradas, estamos encadenados. Cuarta clave entonces fue: levántate. Vamos a ir repasando. Primera clave, ¿cuál fue? Teníamos que entender y ver puertas cerradas y creer, ¿qué cosa? Que Dios las abre. Segunda clave, ¿cuál fue? Oración. Y a través de la oración teníamos que la
llave que abre todas las puertas. Tercera clave, ¿cuál fue? Entender que es Dios quien quiere abrir la puerta y no forzarla a nosotros. Clave cuarta, ¿cuál fue? Levantarnos para ir en pos de esa puerta que se va a abrir. Levantarnos en fe y cambiar la postura y creer que aunque me sienta encerrado, que aunque me sienta encadenado, que aunque me sienta frenado, Dios me hace libre. Quinta clave, versículo 8. Le dijo el ángel, no quedó ahí nomás. Vemos que hay todo un proceso. Podría haber sido simple, lo alza, lo lleva afuera y se terminó. Pero no, hubo todo un proceso que Pedro pasó para ser libre. Ahora el ángel le habla y le dice dos cosas. Cíñete. ¿Y qué más? Y átate las sandalias. ¿Sí? Cíñete y átate las sandalias. Aquí hay dos claves, dos cosas que Dios nos va a enseñar. Primero le dice que se ciña. En esa época ellos tenían unas túnicas, unas vestiduras largas y no podían caminar a prisa o correr con las vestiduras. Tenían que ceñirse. En esa época el ceñirse era levantarse y atarse a la altura de los lomos la vestidura para poder correr. Pero hoy, en la palabra de Dios, a nosotros, a la iglesia, hoy, y con la vestimenta moderna que tú y yo usamos, no se refiere a ropa, no se refiere a vestimenta, sino que se refiere cuando la Biblia dice que tenemos que ceñir o atar nuestros lomos del entendimiento a la palabra de Dios. Habla de que ahora la palabra sea nuestra prioridad. Habla de que correr la carrera cristiana sea una prioridad en mi vida. Yo me tengo que ceñir, me tengo que preparar para ver esas puertas abiertas. Jesús dijo, busca primero mi reino, el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá todo añadido. Pero poné tu mira, como dice el libro de Colosenses, en las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Poné la mira en las cosas de arriba. Cíñete, átate, le dijo el ángel. Y le dijo algo más, átate las sandalias. Si usted lee el libro de Efesios, cuando la Biblia hoy habla de sandalias, habla de las sandalias del apresto del Evangelio de la paz. Del calzado del apresto, del evangelio del apresto, del evangelio de la paz. Y esto me habla de calzarnos con una actitud pacificadora. De calzarnos con una actitud no de reñir, discusión, pelea, pleito, porque las puertas no se abren en medio de la pelea, en medio del pleito, en medio de la discusión, en medio de la desunión. Las puertas no abre Dios en medio de esa situación. Las puertas que abre Dios es como el ángel le dijo a Pedro, cálzate las sandalias. Y el libro de Hebreos dice, cálzate las sandalias del evangelio, del apresto del evangelio. En Efesios, perdón. De la paz. ¿Querés ver puertas abiertas? Sé pacifista. Si sos revolucionario, revolucionaria, no vas a ver las puertas abiertas, porque estás queriendo hacerlo a tu manera, con tu garrote de abrir las puertas, con tu tronco, con tus manos. Las puertas de Dios se abren con el evangelio de la paz. Cíñete y cálzate. ¿Qué calzado llevas puesto en esta noche? Algunos llevan botines de fútbol en vez de sandalias de la paz. Y le pegan tan fuerte a la gente como le pegan a la pelota. Sí. A veces pasan los matrimonios, En vez de usar sandalias de la paz, usamos botines de fútbol y andamos pegando patadas. Sí. ¿Pasa o no pasa? Me ha pasado, Tuve que darme cuenta de esto y sacarme los botines de fútbol. Hay distintos calzados. No voy a ponerme a hablar ahora de los distintos calzados.
pero el cual vos te tenés que calzar es el del Evangelio de la paz. Si querés ver puertas abiertas, esta es la otra clave: ceñirse y calzarse con las sandalias de la paz. Esta fue la quinta. La sexta está en el versículo 9. Saliendo le seguía, pero no sabía, escucha esto, no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, que Pedro estaba creído que estaba soñando o estaba viendo una visión. Pero no importó. ¿Qué hizo él a todo lo que el ángel le dijo? Obedeció. Qué palabra difícil, ¿no? Para nosotros. Obedeció y le siguió. Obedecer a Dios, escucha esto, aunque no entiendas. Siempre enseñamos este principio con mi esposa porque lo hemos vivido. Cuando nuestro pastor nos daba consejos en el matrimonio y consejos para la vida cristiana, algunos de esos consejos no entendíamos. Pero recuerdo como si fuera ayer que él nos decía, no importa, vos obedecé, porque es la palabra, vos obedecé y vas a ver. Recuerdo cuando al principio con mi esposa nos resistíamos y no queríamos obedecer. Y claro, la consecuencia ¿cuál era? Seguíamos enroscados en los mismos problemas y situaciones. Hasta que un día dijimos, ok, creo que ella me dijo a mí, generalmente ella era la primera en la fe en aquel tiempo. Yo estaba muerto en la fe. Yo iba a la iglesia, cantaba, hasta predicaba, pero no era un hombre de fe. No ponía estas claves que estoy hablando hoy en mi vida. Aunque le servía a Dios y estaba ahí, yo creo que en mi corazón la carrera cristiana y ser transformado por Dios no era la prioridad. Pero siendo cristiano entendí que esta tenía que ser mi prioridad. Así que seguro que mi esposa fue la que me dijo a mí, Rey, me dice en ese tiempo, ¿qué te parece si probamos? Porque si seguimos así no llegamos a ningún lado. ¿Por qué no obedecemos al consejo de la palabra aunque no entendamos? Ahí está la clave. Porque el ser humano trae un problema aquí adentro que quiere entender para ejecutar. Si no entiendo, no hago. Y Jesús, Dios, en ningún momento nos dice que tenemos que obrar o obedecer cuando entendemos, sino que simplemente tenemos que obedecer porque tenemos que obedecer, porque Él es nuestro Dios. Y el ángel le dijo a Pedro, ceñite, calzate las sandalias y seguime. Y Pedro, sin entender nada, porque dice el versículo 9, le seguía, dice, pero no sabía que era verdad lo que hacía. Se creía que era una visión, pero aún así su corazón estaba sometido a Dios. Y era obediente. Resultado de ser obediente a cada una de estas claves. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió. ¿Qué dice? ¿Cómo se abrió? Por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Puertas abiertas. Las puertas que yo te hablo en esta noche no son las que vos vas a tener que abrir. Las puertas que yo te hablo en esta noche son aquellas que, pasando cada etapa de estas claves, cuando llegues a la puerta, se va a abrir por sí sola. Díganme si no es linda la sensación. Aquí en este país hay muchas. Vamos caminando, llegamos al banco, se abre la puerta como diciendo adelante, Señor. Los sensores te detectan. Gracias por esto. Los sensores te detectan y automáticamente hacen las puertas y vos entrás. Esto es lo mismo. Los sensores de Dios detectan. Los sensores del Espíritu Santo detectan, saben, porque conocen hasta lo más profundo de tu corazón.
saben cuál es tu postura. Saben si estás dispuesto a pasar por cada una de estas claves, ponerlas por obra, para ver la gloria de Dios y las puertas abrirse solas. Iglesia, Dios tiene puertas abiertas para ti. Por años he abierto puertas con mis fuerzas. Y también he ido aprendiendo y he visto la gloria de Dios y cómo Él abre puertas. Hoy quiero esto para mi vida. Hoy quiero esto para esta iglesia. Y quiero esto para ti si tú lo quieres. Porque que yo lo quiera no quiere significar o no significa que tú lo quieras. Pero es mi deseo, mi oración de mi esposa, mío, que tú quieras ver la gloria de Dios. Es nuestro deseo que tú quieras ver las puertas abrirse delante y que sientas eso grato que se siente cuando llegas al lugar que la puerta está cerrada y ver que ni siquiera tuviste que golpear porque se abrieron solas. En el 2013, que volvimos un año a la Argentina, me llevé una desilusión. Y ahí me di cuenta de este principio. Fui a un supermercado y en la puerta no se veía picaporte y era todo de vidrio, igual que las de aquí. Pero me llevé una desilusión, porque cuando le vi el formato creí que se iba a abrir sola. Y encaré a la puerta. Y cuando llegué terminé chocándome con la puerta. Porque no era una puerta automática. Estaba en mi país. Había cambiado la cosa. Esa puerta no se abría sola. Cuando estás en el reino de Dios, cuando estás en el mundo de Dios, cuando obras a la manera de Dios, cuando te parás en su nombre y le obedeces, no te vas a desilusionar como yo. Y vas a ver cómo la puerta se abre sola. Pero cuando estás en tu mundo, cuando vivís tu mundo e intentás caminar con tus estrategias, tus maneras, tus fuerzas, te vas a desilusionar y cuando llegues a la puerta vas a ver que no se abre sola. Cierra tus ojos en esta noche.